Martes 3 de septiembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos en el contexto del ministerio público de Jesús. Saben ustedes que el Señor durante 30 años de su vida estuvo oculto en la casa de Nazaret, viviendo con San José y con la Santísima Virgen María, cumpliendo la voluntad del Padre. Pero los últimos 3 años de su vida, es decir, desde los 30 hasta los 33 años aproximadamente, Jesús empezó su ministerio público, que concluiría con su crucifixión y resurrección. En medio de ese ministerio público, el Señor no solo enseñaba, sino que además exorcizaba, es decir, expulsaba demonios. Y hoy el Evangelio de San Lucas nos presenta uno de estos pasajes. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, te tengo buenas noticias. Segundo, ¿crees en Dios? Los demonios también. Tercero, el demonio es real, pero Jesús lo venció. Vamos con el primer punto. Te tengo buenas noticias. El Evangelio nos dice cuál fue la respuesta de la gente ante la actitud y las palabras de Jesús. Dice que se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Y al terminar el Evangelio, después del exorcismo que realiza Jesús, la gente decía: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Querida familia, la gente se asombraba de la doctrina de Jesús, la gente se sorprendía de su palabra y se preguntaba: ¿qué tiene esa palabra? Es que, amigos, la palabra de Jesús es la buena noticia. De hecho, la palabra evangelio es una palabra griega que significa exactamente eso: buena noticia. Tú y yo, cuando escuchamos el Evangelio, estamos escuchando buenas noticias. Estamos cansados de prender la televisión, de escuchar titulares nefastos, titulares que en ocasiones nos deprimen. Abrimos el diario y los titulares que leemos, tristísimos. Pues, ¿qué estamos esperando para abrir el Evangelio? ¿Para escuchar la buena noticia de Jesucristo? ¿Y en qué consiste fundamentalmente esta buena noticia? Consiste en que antes éramos esclavos, y ahora, gracias a su sangre preciosa derramada en el madero de la cruz, ahora somos libres. Tú y yo somos libres. Antes éramos esclavos de Satanás, ahora somos hijos de Dios por la gracia. Antes no éramos capaces de vencer el pecado. Ahora, gracias al poder del Espíritu Santo, podemos ser liberados definitivamente de esa esclavitud. Y es que esta doctrina de Cristo, esta palabra de Evangelio, es radicalmente distinta a cualquier otra palabra que hombre alguno haya pronunciado. Y la diferencia se encuentra en esto: el que pronunció el Evangelio es Cristo, es Dios encarnado. Todas las otras palabras, por lindas que sean, son palabras humanas. Pero en cambio la palabra de Cristo, que dicen hoy en el Evangelio, tiene autoridad, tiene poder. Y se preguntaban: ¿qué es lo que tiene? Queridos amigos, lo que tiene es que Dios mismo las ha pronunciado. La palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo es perfecta, pero además es buena, porque te enseña el camino del bien. Tantas doctrinas, tantas palabras que escuchamos de hombres que nos enseñan el camino del mal. Pienso en aquellos jóvenes que escuchan de otros amigos invitaciones a las drogas, a la promiscuidad sexual, a la fornicación, al adulterio. Pienso en aquellos padres de familia que escuchan doctrinas extrañas, ideologías raras que les llevan a abandonar a su familia o a no dedicarse a la educación de sus hijos. Es buena la doctrina de Cristo porque te enseña a ser bueno, te muestra cuál es el camino hacia el cielo. Es doctrina verdadera porque te protege de la mentira.
Nosotros somos tan manipulables, las redes sociales, la abundancia de información que tenemos en este momento, que nos cuesta dificultad discernir. Qué lindo, qué maravilloso, qué glorioso tener un escudo como la palabra de Dios que nos enseña qué es la verdad, que nos protege de la manipulación del poder de turno, que nos protege de las ideologías cambiantes de los siglos. La palabra de Dios permanece en el tiempo y por eso cuando vienen ideologías extrañas y contrarias a la fe, a la razón, contrarias a la naturaleza, viene la palabra de Cristo y nos protege. La doctrina de Cristo es bella porque tiene la visión más perfecta, más positiva, más hermosa acerca del hombre, acerca del mundo, acerca de Dios. Si nos alejamos del Evangelio, ¿qué es el hombre entonces? Tal vez un animal movido por sus instintos, o tal vez simplemente un número en medio de las estadísticas del gobierno de turno, del gobierno totalitario de turno, o tal vez simplemente una máquina de trabajo. Pero cuando leemos en la palabra que el hombre es imagen y semejanza de Dios, entonces escuchamos una buena noticia, la más bella de todas. Y esta noticia nos protege de ser utilizados como fichas en medio de un engranaje institucional que en ocasiones termina triturando la dignidad del hombre. La visión del mundo, la más bella visión del mundo, procede del Evangelio. Porque sin el Evangelio, la vida no tiene sentido, la existencia no tiene sentido. ¿Tanto esfuerzo para qué? ¿Hacia dónde se dirige esto? Pero cuando leemos la palabra de Dios, sabemos que el mundo tiene su consumación en Cristo, que es en Él en el que Dios recapitulará toda la historia, que en Cristo este mundo como lo conocemos será redimido. Pero es que el Evangelio nos enseña la visión más bella de Dios. Puedes consultar cualquier otra religión, cualquier filosofía por bella que sea que hable de Dios y te darás cuenta que no existe un Dios tan cercano como el nuestro, una visión tan bella, tan hermosa de Dios como la que tenemos los cristianos. Es que no es solamente un Dios todopoderoso que está lejos, es un papá que me ama, que me rescata, que me salva. Te tengo buenas noticias, y esas buenas noticias son las palabras de Cristo. Segundo, ¿crees en Dios? Los demonios también. Queridos amigos, cuando Jesús está expulsando al demonio de este endemoniado, escuchen lo que Él le dice. Sé quién eres, el Santo de Dios. Tremendo evangelio. Tremendas palabras. Amigos, el demonio sabe quién es Jesús, sabe que es el Hijo de Dios, sabe que es el Santo de Dios. Esto es increíble porque esto significa que el demonio tiene fe y específicamente así lo dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Óyeme bien, el hecho de que tú creas que Dios existe es bueno, pero no suficiente. Y no es suficiente porque los demonios también saben que Dios existe y sin embargo no se salvan por eso. Para entender esto, vamos a leer completo el pasaje de Santiago. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, muere solita. Y sería fácil decir a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe a través de las obras. De la carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Así es, queridos amigos, no basta tener fe. Además, hay que tener obras. Ese demonio reconoció a Jesús, sabía que Dios existía y sabía que el Hijo de Dios se había encarnado. Y sin embargo, esto no le bastó para salvarse. Al contrario, estaba aterrorizado ante la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque no tenía obras. En otras palabras, no había amor, caridad en su corazón. Amor en primer lugar hacia Dios. No amaba a Dios. Al contrario, le temía a Dios. Le tenía al frente y quería salir corriendo ante su presencia. Nuestra fe debe tener amor en la base. Amor y fe juntos. Amor a Dios en primer lugar, pero amor también al prójimo. El demonio estaba atormentando a un hombre. ¿Qué va a tener caridad con ese hombre? Todo lo contrario, lo estaba atormentando porque lo odiaba como criatura de Dios. Si nosotros decimos, creo en Dios, pero no le amo, no amo a mi prójimo,
no expreso esta fe con obras, pues más bien nos estamos pareciendo a ese demonio que sabía que existía un Dios y sin embargo ni le amaba a él ni amaba a sus criaturas. Qué tremenda exhortación, qué tremenda evaluación. Hoy podemos decir que muchos de nosotros que decimos tener fe podemos parecernos a ese demonio. Sí, señores, nos estamos comparando con un demonio tristísimo, pero es verdad. Si tú y yo decimos que tenemos fe, pero no mostramos esa fe con obras, con caridad concreta, con ayuda al necesitado, con un amor a Dios por encima de cualquier cosa, si no mostramos esa fe concreta, dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vistiendo al desnudo, visitando al enfermo, o soportando con paciencia los defectos de los demás, enseñando al que no sabe, dando a Cristo, si no mostramos esa fe con obras de misericordia, queridos amigos, tenemos una fe muerta. Y Santiago, el apóstol, dice que esa fe muerta es parecida a la fe de un demonio. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y es una exhortación para ti y para mí. Y todos los días tenemos que evaluarnos y preguntarnos, ¿mi fe está viva o está muerta? Si es una fe viva, es la fe del cristiano. Si es una fe muerta, es la fe de los demonios. Tercero, el demonio es real, pero Jesús lo venció. Dice el Evangelio que Jesús increpó al demonio. Cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Querida familia, el demonio es real, el demonio existe. No es simplemente el mal en general. Hay algunas corrientes teológicas que dicen que el demonio es simplemente el mal. No, amigos, el demonio hace el mal, pero el demonio no es simplemente el mal. Pablo VI dirá que el demonio es un ser concreto, un ángel caído, pervertido y pervertidor. Y dice que quien niegue la existencia de Satanás, como aparece en las Sagradas Escrituras y en el Catecismo de la Iglesia Católica, se sale de la enseñanza de la Iglesia. No podría llamarse católico. Lo que pasa es que, desafortunadamente, en alguna época se llegó a acentuar tanto la acción del demonio que pareciera que el demonio fuera más fuerte que Cristo. Y entonces, desafortunadamente, por esa ley pendular a la que nos sometió el pecado original, que nos cuesta dificultad de encontrar equilibrio, como en alguna época se acentuó demasiado la fuerza del demonio, pues hemos pasado al extremo contrario a minimizarla, negarla y hasta negar su propia existencia. Mantengamos el equilibrio que nos enseña la palabra. Existe, evidentemente. Jesús luchó contra él, evidentemente. Y Jesús lo venció, evidentemente. ¿Existe el demonio? Sí, pero Jesús lo venció. Él, Cristo, la palabra eterna del Padre, venció a Satanás. Y San Agustín decía que a partir del momento en que Cristo muere en la cruz y resucita por nosotros, a partir de ese momento el demonio es como un perro amarrado, un perro encadenado, que solamente muerde a quienes se le acercan. El demonio no puede andar por ahí haciendo todo el daño que quiere, pero si nos acercamos al demonio, si empezamos a coquetear con él, a través de prácticas de la nueva era, a través de brujerías, a través de creer en horóscopos, a través de creer en supersticiones, o peor aún, yendo donde brujos, donde adivinos, jugando tabla Ouija y cosas de estas, créanme, terminará haciéndonos daño y mordiéndonos. Recordemos entonces, primero, te tengo buenas noticias. Segundo, crees en Dios, los demonios también. Tercero, el demonio es real, pero Jesús lo venció. Compromiso. Vamos a rezar hoy la oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII para
protegidos contra la acción del demonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.